Despierta tu día, despierta tu semana, despierta tu vida. Radio Mujer presenta Despertares con Aldo Prieto. Un espacio para ayudarte a convertir tus sueños en metas y tus metas en realidades. Despertares. Iniciamos. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a su programa Despertares. Son las 8:06 de la mañana de otro sabadito rico, en esta ocasión frío. Yo sí sentí un poco más de frío ahorita en la mañana. Le pregunté a Toño que si eran mis nervios, me dice que no, que él también tiene un poquitín más de frío, así es que les recomiendo salir abrigados independientemente de que salga el sol. Ya ven que sale uno al sol y se asa uno, y luego llega uno a un lugar donde hay algo de sombra y se congela uno, así es que más vale traer el suéter y ponérselo, quitárselo, ponérselo, porque de lo contrario es la forma en que nos enfermamos. Pues bien, otro sábado y otra semana interesantísima que vivimos en forma general, no sé si en forma particular cada uno de ustedes. Recuerden que siempre invito a que hagamos la reflexión de la semana para saber si nos estamos acercando a nuestras metas o si nos estamos alejando, si las tenemos en stand-by, si fue algo no deseado, no planeado, o si sí fue una pausa momentánea para poder quizás dedicarse a otras cosas más emergentes y urgentes, no por ello más importantes. Pero pues vale la pena hacer esta reflexión. En esta semana sucedieron varios acontecimientos que la verdad es de que sí ameritaban que los mencionáramos, y ya se habló muchísimo de esto, del incidente que fue en el Colegio Americano de Monterrey, que realmente fue una desgracia a todas luces. Y sí creo yo que pues que se dijeron tantas cosas. De momento parecíamos más bien como que nos dejábamos llevar por el chisme. Después como que tuvimos un poco más de calma y empezamos a analizar las cosas de una forma más profunda y un poco más más propositiva. Digo, sabemos y nos queda claro que es una desgracia, que son desgracias que se pueden evitar, donde si tuviéramos un poco más de cuidado como padres, donde si estuviéramos un poco más al pendiente y al tanto de lo que está pasando por la cabeza de nuestros hijos. Pero pues en fin, sucedió, y a partir de que sucedió, ¿qué podemos hacer nosotros cada quien en casa? Fíjense que de hecho va muy ad hoc con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que espero les guste el programa, que tiene que ver sobre la creatividad, qué es y si podemos desarrollar más creatividad. Pues existen diferentes tipos de pensamiento que se denominan pensamientos laterales. Ante este tipo de situaciones es conveniente, sí, darse cuenta, es conveniente hacerse consciente de lo que sucedió, hacer un análisis desde nuestra trinchera, un análisis desde donde yo lo vivo, desde donde yo lo percibo. Eso es importantísimo. O sea, no tanto como lo manejan los medios, porque los medios generalmente lo que quieren es vender. O sea, realmente no es tanto la transmisión de la información, sino lo que quieren es vender. Hay pocos medios muy honestos, pero la mayoría, y sobre todo los a nivel nacional, lo que buscan es vender. Entonces debemos de tomar esa noticia con un poquito de sal o un poquito de pimienta, por ahí se dice, y ponerle nuestro propio sazón a ese tipo de noticias. Yo creo que lo que tenemos que hacer al momento de que suceden estas situaciones es dirigir la mirada un poquito más hacia adentro de nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que en nuestro entorno no suceda nada así? Es dirigir la mirada hacia adentro y luego dirigir la mirada hacia el entorno inmediato. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a las personas que me rodean y que no sucedan cosas así? ¿Cómo puedo yo aportar en la escuela donde están mis hijos? No tanto es solamente ser reactivos ante noticias de este tipo. La idea es ser propositivos. Miren, ya ven que por ejemplo se habló de una famosa Legión Hulk. Un buen amigo me manda el mensaje de que
tuviera cuidado con contactos posibles de mis hijos, porque se decía que este niño que hizo este hecho tan lamentable pertenecía a una legión y que esa legión le había financiado hasta el arma, etcétera. Bueno, después se sabe que este grupo social de Facebook llamado Legión Hulk, básicamente lo que quiso hacer después del suceso es atribuirse el evento como si fuera planeado a efecto de generar likes, a efecto de generar un cierto impacto en redes sociales. Y entonces me di cuenta de que sí tendemos a ser reactivos ante estas situaciones, inmediatamente calificar y de ello, de que somos reactivos, abusan no solamente grupos en redes sociales, sino medios en general. Yo creo que vale la pena de que tomemos las cosas, insisto, con nuestro propio sazón, hagamos una reflexión, una mirada hacia adentro, tomar conciencia, y al momento de que estamos tomando conciencia, ver el suceso desde todos los ángulos posibles. Si es posible que haya sido un evento planeado, posiblemente, si es un evento aislado, qué es lo que lo ocasiona, y empezar a ver otras aristas que nos permiten analizar y no ser tan reactivos. Yo creo que eso sí vale la pena, y en ocasiones, ¿saben qué más? No en este caso en particular, que fue una desgracia, pero en otras noticias, vale la pena ver qué noticias estamos pasando por alto debido a que estamos prestando demasiada atención a lo que la prensa nacional y los grandes medios de televisión están pues alimentándonos con ello. ¿Qué estamos pasando por alto? ¿Qué no estamos viendo debido a que estamos centrando nuestra atención precisamente en estas noticias así megas que son de encabezado? Yo creo que por ahí va la invitación y de la reflexión de esta semana, a efecto de que podamos, desgraciadamente, mediante sucesos así de trágicos, irnos fortaleciendo como individuos y como sociedad. Yo creo que a final de cuentas no podemos pasar ninguna situación, ningún evento de esta magnitud sin que nos permita hacernos mejores, porque entonces son sucesos desafortunados que solamente sucedieron y van a ser en un momento dado anecdóticos. La idea es de que tomemos lo mejor que podamos, si es que podemos, veamos las cosas desde diferentes ángulos y nos permita fortalecernos un poquito más cada día. El día de hoy tenemos un par de obsequios para ustedes. El día de hoy vamos a obsequiar un par de libritos. Uno se llama El Poder de la Acción, de Iván Burnell. Es una persona que tiene tuvo un programa de radio precisamente en los Estados Unidos y ayudó a muchísima gente a mejorar su vida. Se llama El Poder de la Acción Positiva, 2 estrategias para tomar el control de tu vida. Y también está el libro de ejercicios para todo el cerebro. Son ejercicios que nos permiten activar nuestras neuronas para tenerlas así a todo lo que dan. Les voy a recordar los teléfonos en cabina para que nos llamen precisamente para poder participar para el obsequio de estos libros, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Los repito, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331 019 07 12. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos después de unos instantes. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Despertares. ¿Y dónde? Pues en la mejor estación de radio. ¿Cuál otra? 1040 de AM Radio Mujer. Aquí estoy hojeando uno de los libros que vamos a obsequiar, que es el de ejercicios para todo el cerebro. Son una serie de pues acertijos, pruebas de destreza, que básicamente tienen como intención estimular las neuronas. Esto es muy bueno para cualquier persona de cualquier edad, pero fíjense que se está recomendando muchísimo para las personas que ya estamos entrando a una edad madurita, porque si no seguimos ejercitando nuestras neuronas, pues estas se empiezan a deteriorar.
Entonces, si queremos no tener riesgo ni problemas de Alzheimer, Parkinson o todo este tipo de padecimientos, incluyendo la demencia senil, vale la pena que se den esta oportunidad de hacer este tipo de ejercicios. Y qué mejor que el día de hoy tenemos este libro para una persona, claro está, que se lo lleve y pueda hacer los ejercicios. Y por otro lado, aquí está el libro del poder de la acción positiva, 2 estrategias para tomar el control de tu vida, de Iván Burnell. Anótense y díganos cuál libro es el que les interesa, para hacer así como que dos grupos, y se lleven el que les interesa. El otro, pues qué caso tiene, porque luego los voy a regañar, porque luego de repente nos dejan aquí los obsequios, no vienen por ellos, y la verdad es de que pues no dejan a las personas que sí lo quieren verdaderamente llevárselo. Recuerden que tiene su mecánica, se tiene que pasar a recoger de 12 a 1 y de 5 a 6 exclusivamente. Ahorita de todas maneras verifico con Toño para no echarles ningún tipo de mentiras. Pues estamos hablando y entramos de lleno al tema de la creatividad. La creatividad por muchos años fue un tema un poquito tabú. ¿Y por qué fue un poquito de tabú? Lo que sucede es que la creatividad obviamente tiene que ver con un acto de creación. Y pues algunos grupos dentro de algunas religiones pues decían que los actos de creación eran meramente atribuibles a la divinidad, a Dios. Y entonces se creaba una especie de recelo hacia el mismo término. Donde tiene un mayor auge es en los países de habla inglesa, y de hecho es una traducción directa, creatividad, y después ya se empieza a aceptar poco a poco. De hecho, no hace tanto tiempo la palabra creatividad no existía dentro de los diccionarios de habla hispana, y tampoco, por ejemplo, de los que más tardaron en integrarlo, creo que fue el diccionario francés. Tardó muchísimo tiempo en integrar la palabra creatividad por este problema con aquel acto de creación que se vivía. Pues para entender la creatividad y darle su justo valor, yo creo que tenemos que partir del hecho de que nuestro mundo actual realmente se está acelerando cada día. Los descubrimientos, la tecnología, la información se agolpan y se agolpan y se agolpan. Los descubrimientos que se dieron de 50 años hacia atrás son menos que los que se han dado en los últimos 50 años. O sea, las patentes, los descubrimientos se han desarrollado a una velocidad vertiginosa. Hay demasiada información. O sea, realmente vivimos en un mundo de información, la época de la información, donde está al alcance de la mano por los libros, por medios como como el radio, por el internet famoso que ha dado un impulso tremendo a esta era de la información. Los cambios se están dando no al año, al día se están dando cambios. Lo que ayer funcionaba hoy ya no funciona, y lo que hoy funciona posiblemente mañana tampoco lo haga. Y además está la tecnología avanzando a pasos agigantados. Entonces, el ser humano básicamente se está empezando, debido a estos avances, está empezando a reducir su área de injerencia o su área de aportación a áreas más y más pequeñas. ¿Y por qué digo esto? Miren, imagínense, por ejemplo, con la información. Antes, una persona sabia era aquella que tenía mucha información y la sabía transmitir. Bien, hoy no es necesario. Hoy sabemos que una computadora tiene muchísima mayor capacidad de información, de almacenamiento de información, que un ser humano. O sea, podemos tener discos de los teras y bytes y todo este asunto, y almacenamos información. La computadora de hecho no sabe cómo utilizar esta información, pero sí la puede almacenar, y entonces nosotros empezamos a reducir esa área de injerencia del ser humano, se reduce, porque ya no es tan necesario tener tanta capacidad de memoria. Luego, por ejemplo, la tecnología. La tecnología cada día se acelera más, crece más, incrementa más y más y más. Y entonces nosotros pues ya no necesitamos tener tanta, por ejemplo, la escritura.
Simple y sencillamente hace años escribíamos con una pluma que mojábamos en tinta, la punta de la raíz de la pluma, y con eso se escribía. Hoy no son bolígrafos, ya existe la computadora para escribir tecleando, entonces pues ya no eres necesario ciertas otras habilidades. De ahí parte que el ser humano realmente empieza a adquirir un valor intrínseco, un valor mayor en dos áreas muy importantes, y esto es muy importante que nos lo grabemos muy bien. Las dos áreas donde el ser humano está encontrando su mayor desarrollo son, número uno, en la capacidad de aprender por los cambios que se dan. O sea, el día de hoy tenemos que aprender cosas nuevas porque lo que aprendimos ayer ya es caduco, ya no nos sirve. De hecho, platicaba con unos amigos que hace años, cuando nosotros éramos jóvenes, hablar otro idioma era una gracia. Hoy en día es una obligación hablar dos idiomas. Y entonces ya la gracia se convierte en tres, y va a llegar un momento en que todos los niños deberán de ser políglotas, porque a final de cuentas se van modificando. Entonces nosotros tenemos que aprender a aprender, y ahí es donde se encuentra, de hecho, donde se encuentra el poder de un buen coaching. Un buen coach es una guía, un acompañante que te ayuda a ir aprendiendo, quitar viejos paradigmas, generar nuevos hábitos, para que vayas tú modificándote y no te conviertas en una persona obsoleta. Y la otra gran área donde el ser humano deberá de enfocarse es la creatividad. Un ser humano no es sustituible por ninguna máquina hasta el día de hoy en los procesos creativos. Una máquina no genera, aún insisto, quizás el día de mañana, pero aún no genera procesos creativos. Y desgraciadamente la misma dependencia con la tecnología nos está haciendo menos y menos creativos y más dependientes. Entonces aquí, insisto, podemos encontrar el gran valor, el gran peso que tiene el hecho de ser creativos. ¿Y por qué? Y porque es muy importante saber desarrollar esta creatividad, porque curiosamente no solamente al avanzar el tiempo, al avanzar los años, las eras, nos hacemos menos creativos por convertirnos en dependientes. También al avanzar la edad, o sea, no es lo mismo un niño pequeño que un adulto en los procesos de creatividad. Un niño es creativo por excelencia, y desgraciadamente por los sistemas educativos tendemos a quitarles esa creatividad. Por flojera, por seguir alguna pauta, un parámetro que indiquen las autoridades educativas en todos los países, pareciera ser que les da flojerita, vamos a decirlo así, a los maestros en ocasiones tener que lidiar o tener que tratar con un niño creativo. Porque ese niño creativo va a ser diferente. Ese niño creativo va a meter en apuros y en conflicto a un maestro. Y aquí la cuestión es de que el maestro preferiría y le encantaría que todos fueran igualitos para no salirse de ciertas pautas y parámetros y que no genere un trabajo adicional. Sé que hay maestros que no piensan así, y felicidades, porque realmente necesitamos este tipo de pensamiento. Pero así como les comento, con el paso del tiempo los seres humanos nos estamos haciendo menos creativos, también al crecer de ser niños a llegar a ser adultos, también perdemos esa habilidad de ser creativos. Y una de las grandes razones, y hablando de creatividad, y no solamente vamos a hablar de cómo ser más creativos, sino qué es lo que nos impide ser creativos, y eso es lo que quiero decir en este momento. Generamos reglas y generamos juicios. Uno de los grandes asesinos, o el más grande asesino de toda la creatividad, de todas las personas, de todos los seres humanos, es precisamente eso: generar reglas, autorregularnos y generar juicios. Las reglas están bien para una convivencia en una sociedad, pero en ocasiones son ridículas. Miren, no sé si les ha pasado cuando van en la carretera y de repente hay varias casetas de cobro y hay 2 casetas como con 3 o 4 vehículos formados para pagar, y hay otra caseta abierta y la gente no va a formarse en esa caseta que está abierta sin nadie que esté formado y esté totalmente libre para pasar. ¿Qué es lo que sucede?
pues tendemos a formarnos, tendemos a generar la regla. O sea, si están formados aquí, ahí voy yo. Pero desgraciadamente luego también sale la gente que se quiere pasar de creativa y se genera el gandallismo también, que ese es otro problema. Pero, digo, a final de cuentas pudiera considerarse una forma de creatividad, pero por otro lado, con falta de respeto. Yo no quiero que vayamos por ese lado. Yo quiero que seamos creativos, pero siempre y cuando respetemos. Nos vamos a una pausa. Les recuerdo los teléfonos en cabina. Recuerden que tenemos 2 libros, El poder de la acción positiva y Ejercicios para todo el cerebro. Teléfonos rapidísimo en cabina, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, 331 019 07 12. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Para tratar de poner nuestro granito de arena y convertirnos en mejores personas todos los días y una mejor sociedad, por lo tanto. Por acá nos dice Elba Lugo, quiere participar por el libro Ejercicios para el Cerebro. Con muchísimo gusto te anotamos. Y por acá Caro Gómez también nos está diciendo que le interesa ese de Ejercicios para el Cerebro. No se olviden que también está El poder de la acción positiva, 2 estrategias para tomar el control de tu vida, que es un libro realmente bueno, es una lectura fácil, no es un libro complejo, así es que es muy recomendable. Bueno, estábamos hablando de la creatividad y vamos a ponernos todavía más difíciles con este tema, porque es un tema que realmente ha desatado controversia, ha desatado ciertos conceptos, contraconceptos, ideas contra ideas a lo largo desde que se descubre como un elemento muy importante y distintivo del ser humano. Es distintivo porque muy pocas especies tienen creatividad y al nivel de la creatividad del ser humano ninguna. Y digo, sí existen otras especies, por ejemplo, los primates son muy creativos y en ocasiones, y esto da risa, nos consideramos la especie número 1 y la más, la de mayor valor en este planeta, y resulta que muchos primates son muchísimo más creativos que nosotros, y desgraciadamente porque nos hemos mecanizado, no es porque sea innato, pero sí nos enseñan en ocasiones, por ahí pueden ver algunos videos dentro de esta plataforma de YouTube, donde ganan de repente los monos y son más inteligentes, en este aspecto, en el aspecto creativo. Y hablando de YouTube, también les recuerdo que pueden ver este programa ahí mismo en YouTube. Vean, se van allá a radio, buscan en YouTube, luego ponen Radio Mujer. En Radio Mujer van a aparecer pues todo lo que se sube a la plataforma desde esta estación. Hay una como lupa y ahí la aprietan esa lupita y teclean Despertares. Pues ahí van a aparecer todos los programas que hemos subido o que nos han hecho favor de subir aquí en la estación, por si por ahí quieren repetir alguno de ellos, algún tema que les interese, o si nos acaban de descubrir, igual hay temas que les pueden ser de mucha utilidad. Entonces estamos diciendo que existe otro, pues ¿qué les diré? Otro tema que lo puede ser más complejo, la creatividad. Resulta de que de acuerdo a los estudiosos existen 4 áreas en las que se manifiesta la creatividad, donde no necesariamente en todas participe la persona creativa. Miren, existen personas creativas, eso es una área donde le atañe la creatividad. Están las situaciones creativas, donde desde ahí se habla de que existen ciertos espacios que promueven la creatividad. Están los productos creativos, que no necesariamente son generados siempre por una persona creativa. A veces por cuestiones azarosas, a veces por cuestiones muy lineales, muy lógicas, muy racionales, se generan productos creativos, pero no se considera que sea una persona creativa quien lo desarrolló, sino que es un producto creativo. Y por último existen procesos creativos, y estos procesos son los que, sobre todo en los que se enfocan las grandes empresas, a efecto de poder generar dentro de sus negocios procesos que, independientemente que sea una persona creativa o no, puedan manifestarse como tal. De estos ejemplos hay bastantes empresas grandes, por ejemplo el mismo Facebook, Google, empresas de este tipo que en su ambiente construyen ambientes propicios, valga la redundancia, y además procesos propicios para generar ideas novedosas y que aporten, ¿no? Existen alrededor de, imagínense, 200 definiciones diferentes de creatividad.
200 definiciones de creatividad, y no crean que por ocurrencia de alguna persona, son definiciones realizadas por estudiosos en la materia. Algunas de ellas muy interesantes, por ejemplo, Erich Fromm, el gran psicólogo, Rogers, el otro gran psicólogo, Piaget, Ausubel, Freud, Torrance, Guilford, De Bono, Torrance nuevamente, Csikszentmihalyi, bueno, grandes pensadores de nuestros tiempos, Gardner, el creador de las inteligencias múltiples, grandes pensadores de nuestros tiempos le han dedicado tiempo, valga aquí también la redundancia, a investigar lo que es la creatividad por su grandísima importancia, ¿eh? Podemos decir, y si gustan estas definiciones, tengo alrededor de 54 definiciones, las puedo subir a la página de Facebook del programa de Despertares, que es Reingeniería Neural. Ahí lo buscan, Reingeniería Neural en Facebook. Las voy a subir para poder avanzar en el programa y no decir 54 definiciones. Podemos decir que en lo que coincide la mayoría de estas definiciones, en lo que coincide es que son aportaciones novedosas, lo que diferencia algo creativo de algo no creativo. Aportaciones novedosas. Por un lado es novedoso, algo que no se había visto, algo diferente. No quiere decir que sea un invento totalmente nuevo, puede ser que cambie una mesa, hago una mesa diferente. Es algo novedoso, no quiere decir que inventé la mesa, sino que hice una mesa o diseñé una mesa novedosa, diferente. Y por otro lado, es un aporte. O sea, puede ser que a mí se me ocurra, salvo en las áreas de las artes donde se acepta esto, pero se me ocurra hacer un objeto totalmente sin uso, muy novedoso, pero que realmente no está aportando nada. A lo mejor a mí se me ocurre o hago una pelota o una bola de papel, un papel que yo no uso, hago una bola y pues sí es novedoso, pero no está aportando absolutamente nada. Entonces no puedo decir que sea creativo, es algo que existe una intención detrás de ello y se pueda manejar como una cuestión artística, pero eso no sería tanto arte. O sea, nada más agarrar un papel y hacerlo una bolita, pues como que no puede considerarse en realidad arte. Entonces ahí lo descartamos. Insisto, 2 puntos importantes: algo novedoso y que genere un aporte. Fíjense que cuando yo le pregunto a casi todo mundo que si son personas creativas, casi el 100% de las personas me dicen que sí. Y la verdad es de que en ocasiones confundimos otras características, otras habilidades con la creatividad. La creatividad tiene muchísimo que ver con estos 2 puntos que les comento. Es una especie de generación o de regeneración de un concepto, de elementos, de ideas, con un enfoque diferente, lo cual lo convierte en algo novedoso, pero que puede aportar. Normalmente es creativo el que genera una nueva forma de solucionar un problema. Eso es lo que genera la creatividad. Y ojo, sí, en México nos consideramos creativos, pero somos a veces creativos tramposos. Y lo tengo que mencionar porque tampoco va por ahí una creatividad ética. Por ejemplo, vamos con el mecánico y el mecánico, en lugar de hacer una reparación profunda, hace una reparación de ahí se va, va a correr un ratito, te va a funcionar por un periodo de tiempo corto, breve. Eso no puede considerarse creatividad, pero quizás no sea una creatividad ética. Quizás sea ética si es que le digo yo al cliente, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, en lo que se repara, en lo que consigues el dinero para hacer una reparación mejor, pero si no se lo digo, se convierte en una creatividad no ética y aquí corremos ese gran riesgo. Debemos de hablar también, para poder seguir avanzando en el tema, que existen 4 fases básicas en los procesos creativos o 4 fases básicas que desarrolla un ser humano para convertirse en una persona creativa. Estos son la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Todos los procesos creativos y todos los seres humanos que generan aportes novedosos pasan por estas 4 etapas. Hay otros autores que nos hablan de muchísimas más, de 6, 8, si mal recuerdo un autor que nos habla de 2 etapas diferentes, pero más o menos son, como dirían en mi rancho, refritos de la misma idea. La primera es la preparación. Tú, para ser una persona creativa o para generar un objeto, un aporte novedoso,
tienes que investigar a profundidad el problema en sí. O sea, documéntate, lee, pregunta, retroaliméntate, está buscando generar datos y más información. Esto es lo que se conoce como preparación. Es difícil ser una persona creativa si no tienes todos los elementos necesarios para poder solucionar un problema. A partir de este punto viene el proceso de incubación. Existen dos procesos de incubación definidos en la literatura. Uno le llaman la caja negra y el otro le llaman la caja de cristal. La caja de cristal, en el proceso de incubación, tú empiezas a jugar un poquitín con los conceptos que recuperaste durante la etapa de preparación. Visiblemente juegas con ellos, los tienes presentes. Y la otra es la caja negra. La caja negra nos habla más bien de que tú tienes los datos, los manejas en tu cabecita y te olvidas del asunto. Te vas a ver una película, te vas a platicar con los cuates, al cafecito, te dedicas a otra cosa totalmente diferente y eventualmente los dos nos llevan a un resultado similar. A uno le llaman lineal y al otro le llaman el de la caja negra. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina. Recuerden, tenemos un par de obsequios, el libro El Poder de la Acción Positiva y el libro Ejercicios para todo el cerebro. Son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Igual vía WhatsApp al 331 019 072. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en unos instantes. Resulta que hace su confirmación mi hijo, el de en medio, y entonces tengo que ir al retiro, imagínense. Entonces así como que estoy así con el pendiente y luego después en la tarde, saliendo del retiro, pues iniciamos el curso de planificación de metas y gestión del tiempo. Así es que el día de hoy así lo tengo un poquitín movidito y más vale que empiece relajado, tranquilo, pausado, porque si no, conociéndome, yo solo me voy a cilindrear como changuito y voy a acabar hecho un desastre. Entonces estábamos hablando de las frases de la creatividad, preparación, ya decíamos que era generar datos, obtener datos, leer, informarse, etcétera. Por otro lado, la incubación, que existían dos maneras de incubar una idea. Una era jugar con los datos que obtuviste y otra era descansar totalmente. O sea, no pensar en ello. Tiene mucho que ver con la generación de frecuencias alfa. Por eso las personas que meditan, las personas que duermen bien, son personas que tienen cierta tendencia a ser creativos, porque logran generar frecuencias alfa que se dan cuando estás total y absolutamente relajado o en las etapas iniciales de sueño. Y por otro lado, las personas que son un poquito más lineales, que siguen el proceso, para ser creativos tienen que llegar a frecuencias que se consideran gamma. Estas frecuencias gamma, alrededor de 40 ciclos por segundo que se manejan en el cerebro, llegan a también sustituir de alguna forma estas frecuencias alfa, sobre todo en los procesos de creatividad, es algo muy interesante que también lo hemos platicado y a lo mejor en otra ocasión platicaremos de forma más profunda. Luego viene el momento de iluminación, es el famoso eureka. No sé si recuerden, por ahí, no recuerdo el nombre del filósofo, que cuando se da cuenta de que su peso corporal tiene masa y su masa es equivalente a lo que logra desplazar dentro del agua, y en un momento así como de epifanía, diría yo, epifanía. Y entonces se genera ese famoso eureka. Pues eso es, cuando ya tienes todos los datos, jugaste con ellos o los dejaste descansar, llega un momento que dices, ¡wow! Esta es la respuesta. Ya la encontré y ese es el momento de iluminación, de eureka, de lo tengo. Y por último está el proceso de verificación. O sea, yo a efecto de poder saber que es algo creativo, tengo que darme cuenta de que si yo lo pongo a prueba, va a soportar la prueba del uso. O sea, si yo pongo a prueba una nueva mesa, una nueva silla, pues que no se caiga, ¿no? O que realmente sea cómoda o que realmente solucione un problema nuevo, o sea, que sea novedoso y que logre una aportación. Todo mundo pasa por estas etapas en los procesos de creatividad. Ahora, siendo el último segmento, pues sí les tengo que decir algunas técnicas a efecto de, como nos preguntaron por acá y no recuerdo tu nombre porque el programa se va volando. Tengo por aquí algunas técnicas. Miren,
Una de estas técnicas que viene en el libro de Thinker Toys, o sea, juegos para pensar. Hay varias técnicas interesantes, si lo pueden conseguir. Este libro es de Michel Michalko. Una de sus formas es identificar suposiciones. Ante todo problema que tú te enfrentes para encontrar una solución creativa, identifica cuáles son las suposiciones que tú te estás haciendo al respecto. O sea, tú te estás imaginando y haciendo un juicio de que algo es de alguna forma. No sé si me explique. O sea, la idea es de que tú piensas que, como les dije, no sé, en un cajero del banco, ¿por qué suponemos que donde está formada la gente es el único cajero que sirve? ¿Ya probaste el que está a un lado? No se están formando ahí porque no sirve, no se está formando ahí porque no se les ha ocurrido, no se están formando ahí porque presuponen que donde está la gente es donde hay que estar. Entonces todas tus presuposiciones las debes de enumerar, identifícalas, todos tus juicios. Y después de eso, cambia de una forma, aunque sea ridícula, cambia esas suposiciones. O sea, si yo estoy suponiendo que esto funciona, bueno, pues yo me meto al otro cajero y lo averiguo, me doy cuenta. O pregunto, o si me asomo y veo que el cajero tiene ahí fuera de servicio. La idea es cambia tus presuposiciones. Si tú quieres resolver un problema en el trabajo, modifica lo que tú crees que es como si fuera una ley, como que si estuvieran escrito en concreto, modifícalo, rétalas. Aunque sea algo ridículo, o sea, eso no importa, es importante que retes esas presuposiciones. Otra forma de ser más creativos es la lista de atributos. Tú tienes un problema determinado o quieres crear una nueva silla. ¿Cuáles son los atributos de esa silla? Debe de ser confortable, debe ser sustentable, de que se soporte, pues, por lo cual no quiere decir que sea una silla necesariamente de 4 patas, puede tener 3, puede tener 8, puede tener 12 patas. O sea, haz la lista de los atributos que tiene esa silla y a partir de cada atributo empieza a enfocar la solución del problema. Por ejemplo, que es cómoda. Entonces olvídate de que es una silla. Piensa en otras cosas que sean cómodas también y así tú puedes sustituir o suplir de otras áreas de conocimiento nuevos enfoques para desarrollar algo nuevo. Fracciona en partes. Cuando tú tengas otro problema que quieras resolver de forma creativa, pues haz eso. Por ejemplo, escribir un libro. Yo pongo por un lado escribir y por otro lado libro. Ya lo dividí en dos. Escribir, pues puedo pensar que puede ser a máquina o puede ser a mano. Y si es a máquina, puede ser en computadora, en una máquina de escribir. Y si es en una computadora, pues se involucra el software y el hardware. Y si me voy por el lado de software, a lo mejor hay programas que tienen que ver más bien con el dictado que con la escritura. Y entonces me voy por el lado del libro y bueno, yo desgloso un libro en partes y sé que tiene capítulos y estos capítulos pueden en un momento dado convertirse en artículos aislados. Y si yo lo junto con lo que tenía acá del programa para dictado en lugar del programa para escribir junto con artículos, a lo mejor yo puedo escribir un libro dictando artículos cortos. Y entonces encuentro diferentes formas de atacar el problema. Y por último, antes de ya poder decirles quiénes se va a llevar estos libros que estamos obsequiando el día de hoy, está el pensamiento. Normalmente tendemos a pensar en forma literal, o sea, con palabras. Esto tiene esta forma. Bueno, yo te propongo que el día de hoy, un problema que tú tengas, no lo trates de identificar ni resolver con palabras, pensando en forma literal. Piensa en forma visual y así vas a ver cómo cambian las cosas, porque vas a estar involucrando áreas diferentes de tu cerebro. Y entonces la solución no va a ser necesariamente lineal. La solución va a ser más bien global, holística. Y eso es lo que estamos buscando precisamente. Y como se está el tiempo ya encima de nosotros, yo creo que ya es momento de... ¡Ay, se notaron un montón! ¡Qué bueno! Me da gusto. Me dice Verónica Ramírez, gracias por el consejo de hace 8 días. No me acuerdo, Vero, pero pues con mucho gusto. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Y tengo una lista
Lo que pasa es que son diferentes. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece? Toño, tú vas a hacer la mano santa. Número del 1 al 22. El 13, dice Toño, que viene siendo María Toño. Flores. María Rosalinda Flores. Ok, María Rosalinda Flores, tú te llevas el día de hoy el libro Ejercicios para todo el cerebro. Recuerda que los horarios para pasar por ellos de 12 a 1 y de 5 a 6. De 12 a 1 y de 5 a 6, lunes a viernes. Si no vienes esta semana, ya no puedes pasar por él. Así es que por favor, puntualita. Rosalba, tú te llevas este libro de ejercicios para todo el cerebro. Y por otro lado, vamos a hacer el otro libro. Como estos fueron vía telefónica, necesito que me des un número del 1 al 5, Toño, para el otro libro, que fue por vía WhatsApp. El 2, perfecto. El número 2, Daniel García Peña. Me da muchísimo gusto, Daniel, que te lo lleves tú. Fíjate, Toño, que Daniel tiene 14 años y nos está hablando precisamente para pedir el libro del poder de la acción positiva y nos está pidiendo de favor que sea su mamá quien lo recoja. Ok, va, Daniel. Dile a tu mamá que se traiga su identificación y una tuya. ¿Ok? Para que no venga cualquier persona, sea de la escuela, lo que tú tengas de identificación, tu mamá que se traiga esa credencial, por favor, porque si no va a venir cualquier persona y va a decir, oye, yo vengo de parte de Daniel García y pues no se va a poder. Si te puede traer mucho mejor, Daniel, me da mucho gusto que te lo estés llevando tú, que estés interesado en este tipo de temas. Pues caramba, el tiempo se nos vino encima. Nos vemos a quienes se anotaron para el curso de planificación de metas. Nos vemos hoy a las 4 de la tarde y pues caramba, con el gusto de siempre, un abrazote. Espero que esta semana esté llena de triunfos. Hay que acercarnos cada día más a nuestras metas. Se despide su amigo el arquitecto Aldo Prieto. Hasta la siguiente semana. Chao.